Si lo que digo no edifica a los demás, no da gloria al nombre de Cristo, es mejor tener la boca cerrada. Salomón lo expresó de esta manera en Proverbios 17:27. Él dijo: el que es entendido refrena sus palabras. No dice, no tiene palabras para decir, las refrena y no dice nada. Tampoco tenemos que decir todo lo que pensamos. Todos conocemos a esa persona que de todo tiene una opinión, ¿o no? Sabe de computadoras, de fútbol, de mercado de valores, de justicia penal, del mercado común europeo, del anticristo, de política, de religión, de lo que se habló en el Pentágono ayer, del plutonio. Uno lo escucha y dice: ¿cómo si sabe tanto está manejando un Uber? ¿Cómo es que no lo recluta el servicio de inteligencia? Pues sabe todo. Por estadística, en todos los grupos de amigos o en toda familia hay alguien así. Si no reconoces inmediatamente a alguien, eres tú. Entonces, Proverbios enseña que uno puede dar la impresión de que somos sabios si guardamos silencio. Cuando uno se queda en silencio y la gente dice: ¿será muy sabio o será un imbécil? Cuando uno habla, no quedan dudas. Salomón dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Hace un tiempo atrás, cuando mi padre partió hacia la eternidad, un amigo en común, un amigo que lo cuidaba en los últimos años, me envió un sobre con algunas de las cosas personales que mi padre atesoró durante su vejez. Y allí en ese sobre había un cinturón de cuero, un viejo reloj pulsera, un anillo de bodas, documentos en color sepia y una carta amarillenta, una carta escrita con bolígrafo azul. La carta era mía, se la había escrito a mano en algún día del padre y por alguna razón Dios permitió que mi padre la conservara. Yo me había olvidado por completo de esa epístola y mucho menos recordaba lo que allí había escrito, ¿no? Como adolescente yo le expresaba, como jovencito yo le expresaba lo que él significaba para mí, porque lo había escrito hace muchos años, y fundamentalmente le agradecía por sus consejos. Pero un fragmento de esa vieja carta me reveló de dónde provenía un arraigado sistema de creencias que convivió conmigo durante gran parte de mi vida adulta. Lo descubrí ahí en la carta. Decía: papá, realmente me has enseñado a evitar problemas, te lo agradezco. Y luego repito una frase que se ve que él me decía y yo había olvidado. Dice: como bien tú dices, papá, ¿qué cuesta cerrar la boca y darle la razón a todo el mundo? Supongo que el Señor hizo que mi padre guardara aquella carta para que yo autodescubriera un viejo cableado interior, ¿no? Inocentemente mi padre me enseñó: evita los conflictos. Y yo empecé a recordar que cuando ocurría un conflicto entre mis padres, por ejemplo, yo solía irme de casa. Cuando era muy niño me iba lejos, al fondo, con las gallinas, hasta que todo pasara, y cuando fui más adolescente me iba a la calle para no oírlos. Obviamente era incapaz de comprender la complejidad de los problemas que a ellos los separaban. Y cuando el conflicto era entre mis padres y yo tenía una sensación de insignificancia, porque pareció que nunca estaban interesados en escuchar mi versión de la historia u ofrecerme, aunque sea el beneficio de la duda. Por lo tanto, mi forma preferida de manejar el conflicto se convirtió en la sencilla estrategia que mi padre me enseñó: evitarlo, evita los conflictos.
Hijo, ¿qué te cuesta cerrar la jeta y que todo el mundo esté feliz? ¿Cómo evitaba yo los conflictos? Siendo excesivamente agradable, siempre cordial, cuidándome de no decir nada que pudiera ofender o crear una mínima controversia. Y me transformé, no sé si existe el término a nivel psicológico, no sé siquiera si es freudiano, pero me transformé en un minimizador natural. Minimizaba cualquier problema. Si el conflicto era ineludible, bueno, capitulaba, negociaba rápido, como podía, y optaba por la paz a cualquier precio. No me gustaba confrontar, no me gustaba el conflicto. Fui cableado así, lo descubrí en la carta, insisto. Además, siempre trataba de mantenerme alejado de cualquier relación que sintiera la posibilidad que surgiera alguna polémica. Me convencí de que ese era el camino cristiano, de que los seguidores de Jesús siempre tenemos que buscar la paz y el amor. Ya de por sí, voy a generalizar con esto, nunca hay que generalizar, pero me permito la terminología. Ya de por sí los varones, los hombres, son de minimizar. Hay algunos noveleros, pero ya de por sí los varones solemos ser retraídos, estar bajo presión y callarnos, no hablar, a diferencia del género femenino, que pueden expresarlo más hábilmente. Pero yo, además de eso, no solo me callaba, sino que simulaba que nada pasaba. Y por esa estrategia no combativa, nadie sospechaba cuando yo estaba herido o enojado por dentro, o que me sentía disminuido. Y como la mayoría era incapaz de discernir lo que me pasaba internamente, supusieron que era muy fácil llevarse bien conmigo. Antes, buen muchacho, se puede llevar bien con él, es un buen tipo, nunca hace problemas por nada, siempre se sonríe. Si nos guardamos la verdad cuando nos conviene, porque nos expone si la decimos, pero la usamos para herir a otros cuando nos sentimos heridos, entonces nuestra autenticidad no es una expresión de amor. Para aquel que dice yo soy muy honesto, pero no viene del amor, es para herir. Por eso siempre aclaro, ser auténticos y sinceros no es ser groseros y andar por la vida diciendo lo primero que se nos viene a la mente. No tenemos que decir todo. Para aprender a enfrentar los conflictos, primero tenemos que hacernos expertos en controlar nuestra lengua. Porque uno cree, está bien, voy a confrontar y a partir de mañana ya lo decidí, ofendo a todo el mundo. No. Uno tiene que aprender a cómo confrontar. Yo sé que algunos son brillantes conversadores acá y no tienen problemas en articular palabras, todo lo que sienten. Son un Neruda, un Coelho, un Gabriel García Márquez reencarnado en un miembro de River. Yo sé. No abundan, pero existe esa gente que dice yo articulo con palabras todo y siempre me expreso bien y la gente me aplaude. Bueno, son los que pueden unir palabras con sensatez y sentido común. Y también están los que hablan mucho y no dicen un cuerno. Que dice voy a ponerme a hablar hasta que tenga algo para decir. Por eso insisto, para aprender a enfrentar los conflictos, primero tenemos que aprender el arte de cuándo hablar y cuándo callar, discernir las temporadas. Necesitamos aprender a pensar antes de hablar, porque si no uno habla y en vez de colaborar con el arca, ayuda con el diluvio. Alguien está cambiando una llanta así, que se le ponchó una rueda y está sufriendo y dice, ¿pinchaste? No, siempre a esta hora paro en el freeway, en el medio de la 91 y cambio las ruedas, una costumbre que me quedó de la Fórmula 1. No voy a recibir una buena respuesta si pregunto en el momento inadecuado. Entonces, ser auténtico y honesto no significa, ay, es que yo no me callo nada. No estamos obligados a priori a decir todo lo que sabemos. La autenticidad, grábate esto, la autenticidad no es falta de privacidad.
Ser auténtico no es mostrar nuestra vida y los calzones por las redes sociales. Ser auténtico no es falta de privacidad. Yo soy muy auténtico, pero mi privacidad es privacidad. Ser auténtico no significa ser los Kardashian. Y voy al baño y sentado en el inodoro a sacarme una selfie, porque yo soy auténtico. No. Ser auténtico no es falta de privacidad. Es una línea que hay que separar. Está mi privacidad y está la parte de consumo público que va a ser lo más auténtica posible. Proverbios 13:3 dice: el que refrena su lengua protege su vida. El ligero de labios provoca su ruina. No digo que me digan amén, pero hagan memoria si acaso la mayoría de los problemas que hemos tenido no fue por lengua larga, por hablar, por decir, ay, ¿qué dije? ¿Por qué dije? ¿Por qué no tenía que haber dicho? ¿Para qué me metí en ese lío? Proverbios de ahí se rió porque sabe que se metió en lío ahora, en Thanksgiving se metió en lío la señora. Se quejó del pavo seco y la nuera pobre hizo lo que pudo con el pavo. Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Entonces, no es que hagamos un voto de silencio, pero nos evitaríamos muchos problemas si pensáramos antes de hablar. A mí me ha costado mucho, porque también se me junta el hecho de, bueno, yo quiero evitar conflictos, tengo que a veces decir las cosas, pero cuando uno acumula, cuando uno traga, el día que explota. Es el huracán Otis, pero acá. Y uno después dice, me desconocí. Claro, porque toda esa erupción interna, que nunca salió de la manera adecuada, un día sale de la peor manera. En mi infancia a mí me enseñaron que ser pragmático, práctico, que enfrentar era ofender, o terminar siendo ofendido. ¿Qué cuesta cerrar la jeta y agradar a todo el mundo?, me decía mi papá. Pero en el arte de liderar, yo he aprendido que uno puede debatir sin derramamiento de sangre, que podemos sostener nuestras convicciones con amor. Como decimos siempre, yo sostengo mis convicciones de cristiano pro vida sin adjetivar al que defiende el aborto, sin adjetivar al que tiene una elección sexual diferente a mí, sin etiquetar, sin estigmatizar. Entonces uno puede amar bajo el calor de las discrepancias. ¿Hace sentido o no? No estoy de acuerdo. Posiblemente nosotros no estemos de acuerdo en muchas cosas. Ni ustedes conmigo, ni yo con ustedes, ni entre ustedes. No obstante, es más lo que nos une que aquello que nos separa. Y lo que nos separa lo mantenemos allí. Pero cuando uno mantiene las relaciones todo el tiempo agradables y bien lubricadas y filtramos las frases para asegurarnos que nadie se ofenda, y si nos sentimos heridos o molestos tenemos el cuidado de esconderlo, de tragarlo, y todo lo que sale no es lo que contamina al hombre. La Biblia dice que no todo lo que entra contamina al hombre sino lo que sale, pero cuando lo que nos tragamos es la amargura, cuando nos tragamos es el odio, después termina saliendo eso, y eso es lo que contamina. Entonces el objetivo de ser auténtico, de ser honesto, es tener suficiente amor para que ser precisamente quien uno es con total transparencia. Decir, este soy, esta yo soy. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos me están mirando como diciendo, yo si llego a hacer eso en casa, me ponen de patitas en la calle. No, yo sé que es difícil. Déjenme avanzar. Es difícil especialmente si venimos del tipo de familia con una larga historia de reprimir todo, de no decir nada. En un tono más serio hay hasta personas que de niños fueron abusados y vienen de una cultura de no digas nada, aunque el abuso provino de un tío, de un primo, no digas nada, para no alterar la paz de la familia. ¿En serio? Hemos hablado con adultos que dicen, yo fui abusado por un tío, porque a veces los abusadores, no a veces, la mayoría de los abusadores son gente muy cercana, por un padrino, por un compadre, y por preservar la amistad adulta, hacen callar al niño. Ni siquiera es una estadística, porque para hacer una estadística lo tiene que denunciar.
Y algunos vienen de una cultura de mejor no digas nada y tapemos esto, porque después va a ser incómoda la próxima Navidad cuando venga el fulanito que te abusó. ¿De verdad? Y traemos un sinvergüenza y hacemos callar al niño. Imagínate con lo que tiene que ver con lo emocional, ya no vayamos al abuso. Siempre nos han hecho callar. Yo recuerdo haber tenido una conversación con mi pastor hace muchos años atrás, cuando aún yo era muy joven y propenso a cometer errores de principiante. Y en ese día en particular, por alguna razón que no viene a la línea del relato, la conversación se puso difícil y el pastor me dijo algunas cosas que yo no quería escuchar. Obviamente el pastor nunca fue grosero, ni mucho menos, simplemente me marcó aristas, detalles de mi carácter. Y yo respondí revelando sentimientos de frustración de una forma muy poco madura. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo: Dante, tienes un problema grave. Eres demasiado sensible a la crítica y te tomas todo de manera personal. Si no puedes escuchar la verdad y lidiar con la verdad, no vas a durar mucho en el ministerio. Acostúmbrate a las conversaciones difíciles. Le dije: lo que pasa es que a mí no me gusta tener conversaciones difíciles. Y él me dijo: nunca vas a poder liderar nada, ni a nadie, sin tener conversaciones difíciles. Y con el correr de los años aprendí que el camino del cristiano es aprender a procesar, gestionar y lidiar con el conflicto. Que no significa, ganar todas las discusiones y debates. Porque en un debate no se trata de que hay un ganador y un perdedor. Es tener una conversación difícil. A lo mejor al final de la plática estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Hay que estar siempre de acuerdo en todo. A mí siempre me entristece leer la historia de Hechos 15, la disensión que surge entre Pablo y Bernabé con respecto a darle una segunda oportunidad a un muchachito llamado Juan Marcos. Bernabé bogaba por darle una oportunidad y Pablo por la descalificación. No, es un muchacho importuno, es un muchacho botarate, es un muchacho que no merece una oportunidad. Y entonces Pablo y Bernabé, incapaces de resolver esas diferencias, se separaron. Y Bernabé desapareció de las páginas de la historia. Vaya uno a saber por qué. ¿Cómo pudieron dos hombres que habían sido tan cercanos, tanto en la amistad como en la pasión apostólica, hacer que su sociedad se disolviera? Y para mí ese es un recordatorio de que ninguna relación está exenta de poder destruirse cuando manejamos el conflicto de manera incorrecta. Mi padre, que con la mejor intención, yo no lo estoy juzgando, pretendía que todos viviéramos felices, que siempre evitemos las conversaciones difíciles. Pero las familias felices, como los singles de la Casa de las Praderas, existe solo en televisión. Aquel que me diga: yo tengo una familia feliz, nunca ni un sí ni un no. O tu esposo es sordomudo, o barres la mugre bajo el tapete. En la vida real, tener una familia, te voy a dar la noticia, es tener conflictos. Porque el objetivo no es hacer que los conflictos desaparezcan, es gestionarlos. Y yo he conocido a muchos padres, lo dije aquí hace un par de semanas atrás, que no corrigen a sus hijos porque no quieren alterar la paz en el hogar. Y el hijo es un maleducado, la hija una sinvergüenza, mal enseñada, mal educada. Conozco decenas de familias que meten todo bajo la alfombra, jamás se habla de nada profundo, nunca se habla de nada profundo, son expertos en fingimiento. Se reúnen a comer, pero todo es una cultura superficial. No hablemos de temas incómodos. Viven en una cultura de no toquemos ningún tema incómodo. Aun cuando ese tema incómodo hace que muchos del núcleo familiar no estén plenos. Pero siempre hay
una convocatoria tácita de vamos a reunirnos en Navidad o en Acción de Gracia y vamos a simular que está todo bien. Está bien. Mi papá también decía, no traigamos problemas a la mesa. Hay sitios, hay lugares. Entonces, una herramienta que yo aprendí para controlar mi enojo cuando me enfrento a errores que no resisten análisis, porque hay errores que no resisten análisis, es unas palabras que aprendí del pastor Bill Hybels, es ayúdame a comprender. Pongo esta cara, ayúdame a comprender. Me sale humo por las orejas, pero digo, ayúdame a entender. Funciona hasta con los hijos. ¿Pero qué hace? No, hijo, vení, Nabucodonosor, vení. Ayúdame a comprender por qué pensaste que era buena idea desconectar el marcapasos de la abuela. Ayúdame a entender qué pensabas cuando electrocutaste al gato. ¿Qué pensabas? Si le damos a la persona la capacidad de ayudarnos a comprender la situación, a lo mejor lo vemos desde otro ángulo. En el 90% de las veces estamos ante una estupidez sin explicación. Pero al menos estamos enfrentando el conflicto de una manera racional y civilizada. A mí, ayúdame a comprender, me salvó la vida. Ayúdame a comprender. ¿En qué estabas pensando? Hay gente que te dice, bueno, lo que pasa, y a uno le encuentra explicación, a veces no. Y diré esto a continuación, que también es algo que aprendí a los golpes y que aún Dios está tratando conmigo. Cuando personas de mucha capacidad trabajan muy cerca de la otra, siempre va a haber fricciones. Esperar otra cosa es ingenuo, porque inevitablemente alguien va a decir algo, y esto va para los líderes, no es un ADN esto para líderes, pero esto va para los voluntarios, lo sugiere gente de seguridad, los que trabajan. Siempre que estés en un grupo, alguien va a lastimar los sentimientos de otro, en una fábrica, en una empresa, en una oficina y en una iglesia, porque somos gente, un organismo vivo. Eso va a pasar. Lo importante es lo que hagamos después de lo que ocurra, después de la infracción. Hasta donde yo sé, hay dos teorías. Una dice que yo tengo que esperar un tiempo para que se sane la herida, no prestarle atención. Pero por lo general, los que son como yo, que han sido cableados para no confrontar en tiempo real, después se hace un gran problema subterráneo. Y por una bobería que una hermana nos quitó el asiento, estamos pidiendo que el Señor se la lleve pronto. Por otro lado está el método de la Biblia, Efesios 4:26, que dice que no debemos que dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Mateo 5 dice que si aún uno estamos en un culto de adoración y recordamos que sentimos adversión por alguien, hay que salir del servicio y arreglar, reconciliarnos para volver a adorar sin impedimento. Hasta eso dice la palabra. Entonces, las Escrituras dan a entender que cuando más tiempo pase entre la infracción y el intento de solucionarla, más probable que sea el distanciamiento y el dolor. Y si estás cableado de fábrica como yo, vas a tratar de evitar arreglar esa situación. ¿Cómo lo vas a evitar? Yo decía, mi paz vale más que cualquier suma de dinero. No hay nada que suene más espiritual que eso. Pero era cobardía disfrazada de reverencia. Otros dicen, es que yo ya lo perdoné, no tengo problemas con nadie. Y tiene un odio por dentro. Entonces, cuando experimentamos una ruptura y atendemos de inmediato, eso se va. Es doloroso, es una conversación difícil, pero cuando lo dejamos pasar, es como, una vez escuché un ejemplo, es como poner a alguien en un asador y rostizamos la relación. ¿Vieron los pollos que están dando vueltas así en un rostizado? ¿Así? Lo damos vuelta y vuelta y vuelta, que esos pollos terminan rostizados y mareados, porque están dando tal vuelta, hasta que nuestro enojo lo empieza a quemar todo y seguimos pensando nuevas razones por las cuales esa persona la tenemos a fuego lento, rostizándola. Y antes de que nos demos cuenta, asamos a esa persona y la convertimos en una versión irreconocible de quien fue una vez. Perdonarlo no, homicidio sí.
Yo siempre le digo a los muchachos que trabajan cerca de mí que si digo algo o si hago algo que puede ser consciente o inconsciente, no me rosticen como un pollo. Vengan a hablarlo conmigo lo antes posible. A lo mejor tengo una explicación. Díganme, ayúdame a comprender, Dante. Pero no me rostice. Y también sostengo que quienes desean servir a Dios en River tienen que ser personas que puedan lidiar con la instrucción, con la crítica. Tienen que ser personas, en mi caso, que yo pueda hablar claramente sin tener que caminar sobre arena movediza. Yo no puedo tratar, yo no soy de la generación de cristal. No me enseñaron, apenas estoy sacándome el cableado de no confrontar, como para que ahora aprenda a tratar la generación de cristal. Perdón, te dirigiste hacia mí con un adjetivo que me dolió. Yo no puedo. Perdón. No puedo. ¿Qué estoy diciendo? Que si necesita una persona ser corregida en ciertas áreas, yo pueda decírselo claramente, sin que tenga que preocuparme que a lo mejor estoy lastimando sus sentimientos. No estoy buscando una licencia para ser insensible, grosero, arrogante, desagradable. Me refiero a hablar claro. Y siempre envidiaba en lo secreto, no voy a decir que una envidia santa, porque no hay envidia santa. Si es envidia, no es santa. Pero envidiaba a los que decían exactamente lo que pensaban, aún en el colegio, sin preocuparse por los resultados, por las consecuencias. Yo siempre me tragaba todo y en el fondo siempre deseé expresar mis sentimientos, defender mis opiniones, con tanta convicción como yo veía en otra gente que defendían sus convicciones. Pero como yo fui cableado, para no ser franco, me guardaba todo, me tragaba todo. Cuando me convertí en adulto, comencé a darme cuenta, a percatarme que si esperaba ser un líder algún día, quería que Dios me usara algún día, no podía mantener esa filosofía o esa política de evitar los conflictos. Es imposible. Como que alguien quiera ser empresario y no tener problemas con los empleados, con el gobierno, con el IRS, con los problemas que acarrean estar liderando un equipo de gente. Entonces yo estaba en camino de convertirme en alguien superficial, en alguien playito, que esa es la maldición de alguien que le teme al desacuerdo, que siempre está de acuerdo con todo. Y como está siempre de acuerdo con todo, todo le va por dentro y se transforma en alguien superficial, demasiado simpático para el gusto de cualquiera. Y como te dije hace unas semanas atrás, e insisto con esta idea, Jesús nunca dijo bienaventurados los que mantienen la paz. Él dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, que no es lo mismo. Mantener la paz no es lo mismo que pacificadores. Quien mantiene la paz es alguien que hace concesiones a la verdad y pone el problema bajo el tapete a fin de mantener un falso sentimiento de paz. No quiere hablar de temas duros para que no le quiten esa paz que cree que tiene. En cambio, un pacificador, por otro lado, es quien confronta cuando tiene que confrontar, si es necesario. Para obtener la verdadera paz en un hogar, una mamá confronta al hijo rebelde. No es un momento agradable, no vas a ser la más popular de las mamás, pero si te callas la boca para que la casa esté en paz, no hay paz en realidad. Lo que hay es mugre bajo el tapete. Pero los que solo quieren mantener la paz, dejar las cosas como están, suelen tener motivos egoístas, que eran los motivos que yo tuve gran parte de mi vida. Quiero que me quieran, quiero que me acepten, no quiero tener conflictos. Y a veces no queremos tener conflictos ni con el cónyuge, ni con los hijos, ni con los amigos, ni con el pastor, ni con los miembros de la iglesia. Y vamos por la vida como pisando cáscara de huevo para no herir la susceptibilidad de nadie, que es imposible. Desde muy jovencito a mí me ha tocado, por providencia divina, contratar empleados
aún estando en Argentina, liderar gente, ya sea para una editorial que dirigía, una empresa de multimedia, para los programas de televisión o de radio, o el propio ministerio. Y en algunas ocasiones, algún empleado disconforme, que suele pasar, me amenazaba injustamente con una demanda civil si no le daba un dinero que él creía merecer, pero no un dinero que dictaba la ley. Bueno, me voy a ir y quiero este dinero y lo reclamo y voy a hacer una demanda. Recuerdo que mi abogado me aconsejaba y me decía, deja que vaya por el camino legal. La justicia va a demostrar que es un timador. Le vas a tener que pagar, a priori, lo que corresponde por ley, no lo que caprichosamente él quiere. Pero como yo fui criado con una cultura de evitar conflictos, tomaba el camino más fácil y más cobarde. Lo resolvía con dinero. Y no era que me sobraba ni mucho menos, ¿eh? No era Jeff Bezos ni Donald Trump diciendo, bueno, le doy un poco de tanto dinero. He llegado a pedir préstamo para pagarle a un desgraciado que no se lo merecía. Y le pagaba esa suma injusta y disfrazaba mi cobardía de enfrentar el conflicto bajo la frase religiosa, mi paz vale más que cualquier suma de dinero. Mi paz vale más que eso. Deja que le sirva para remedio, cuando estaba medio endemoniado, que le sirva para remedio, que le sirva para pagarse la quimioterapia. Pero cuando uno está enojado, que dice, está bien, que se lo guarde, que lo guarde. Pero era cobardía, era no querer enfrentar, y así lo hice durante algunos años. Negociaba con terroristas emocionales, y en mi afán de no tener conflicto, aceptaba la extorsión de gente inescrupulosa, porque cuando la gente ve que no queremos tener conflictos, que evitamos enfrentar, nos va a extorsionar. Sabe que somos extorsionables. Tenemos un cartel que diga, extorsiónenme en esta mañana, disponible. Pero existe gente que quiere servir, pero nunca se le puede decir nada, porque se te ofenden de muerte. Te dicen, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Soy voluntario, lo hago de corazón. Y uno sabe que si lo deja ir, va al suicidio, se va a colgar de la 91. Uno sabe eso. Y ahí tenemos un problema, porque cualquier instrucción o cambio de orden se lo toma de manera personal. Entonces yo uso el axioma que dice, cuando mayor sea la necesidad, más corta es la oración. Si yo me estoy ahogando, no diría, Padre eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso, el que era, el que fue y el que es, santificado sea tu nombre. Siento que me estoy ahogando, arrójame una cuerda. Aunque convengamos que ya fui salvo en la cruz del Calvario, yo si me estoy ahogando no me voy a preocupar si estoy orando a Dios o mencioné a la Trinidad. Estoy ocupado en mantenerme vivo. Por lo tanto, a mayor necesidad, más corta la oración. Y los hispanos tenemos que aprender a hablar menos, más corto, precisas instrucciones. Una buena instrucción es no tener que dar explicaciones. Es maravilloso. Es maravilloso decir, quiero que hagas esto. No mal, pero necesito que hagas esto. Por favor, le puedo agregar el por favor y el gracias. Y el otro entiende, ya está, no hay que repetir 40 veces, no te dice ahorita. No te dice ahora, ahorita, después de la ahorita. Y otro tema que no es menor antes de culminar. No importa si alguien es empleado o voluntario. La experiencia a mí me ha enseñado, y espero que lo aprendamos todos los que aquí tienen negocios, empresas, compañías. Siempre contratamos a la gente por lo que sabe y los despedimos por quienes son. Siempre. Uno puede contratar al mejor músico que lee las partituras, compone, ejecuta, pero uno lo despide después por una mala actitud. Contratamos a una administradora porque es veloz en la computadora, conoce el Excel, las ganancias, las pérdidas, está pendiente de cada centavo, pero la despedimos porque le encanta maltratar a la gente. Entonces, por lo general, los conflictos en el trabajo se inician por asuntos de personalidad y nunca de capacidad, casi nunca de capacidad. Yo nunca me tuve que deshacer de alguien por falta de capacidad.
Pero la falta de carácter no se aprende aumentando un salario o dándole más días de vacaciones. La falta de carácter siempre, siempre, siempre es una bomba de tiempo. Y el miedo a enfrentar esa bomba, querido pastor, va a hacer que todo estalle. Eso me enseñó otra lección que he aprendido con los anglos. Contratemos lentamente, despidamos rápidamente. Los hispanos hacemos al revés, contratamos rápido sin verificar nada y despedimos lento. A veces es mejor tener una vacante que una mala ayuda. Pero nosotros nos apresuramos en la decisión al emplear y retrasamos la decisión de quitarnos gente. Yo sé que hay mucha gente aquí que trabaja, que tiene compañía, aunque suene duro. Yo aprendí que el mejor momento de despedir a alguien, que no le estamos quitando la salvación, lo estamos despidiendo de un empleo. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando por primera vez lo consideramos. Si la persona no tiene problemas de carácter, nunca se nos ocurriría despedirla. Pero si cada vez que lo vemos decimos, ¡ay, cómo me sacó este de encima! Eso es un conflicto que hace años estamos tratando de evitar. Supongamos que el doctor nos diagnostica cáncer y dice, ¿cuándo quiere programar la operación? ¿Y qué vamos a decir? ¡Ya! ¡Cuanto antes! Y como líder, como pastores, como dueños de una compañía, a veces tenemos que preguntarnos, ¿por qué toleramos? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué toleramos a veces gente incompetente? No hablo de salvación, no hablo de un hospital, del alma, de la gente rota, hablo de nuestras relaciones, a veces hasta pagando. ¿Por qué permitimos que alguien infecte por meses el resto del liderazgo, el resto del personal con su actitud? No porque queremos ser buenos cristianos, sino porque estamos administrando mal los recursos de Dios. Y no nos quitamos de encima a cierta gente porque estamos evitando el conflicto. Y muchas veces me tocó a mí de tolerar incongruencias en el carácter de alguien, falta de respeto, arrogancia, maltrato. Y cuando las cosas no daban para más, tomaba las riendas del asunto, le decía, Señor, ayúdame, Padre, sácamelo de encima. Y Dios dice, sacártelo. Yo sé de gente hasta que ha orado por enviudar. Lo único que te pido, Señor, que no sufra muerte súbita, así que me levante una mañana de este frío. Vos te casaste con el condenado, sácatelo vos de encima. Entonces no podemos decir, Señor, quítamelo, Padre, quítamelo. No, el anatema lo sacas tú de ahí. Dios le dice a Josué, el anatema lo sacas tú del campamento, no tendrás victoria en las batallas. ¿Qué me pedía a mí que te lo saque? A veces estamos orando, Señor, si esto no es tuyo, quítalo de mi vida. ¿Y quién lo trajo? ¿Quién lo subió al arca? Y Dios siempre me dice, si decepción, no fue una sorpresa, te regalé el discernimiento. Ignoraste las alarmas que sonaron durante tanto tiempo. Una alarma la apagabas, otra alarma la apagabas, otra alarma la apagabas, hasta que el incendio es tan grande y le pides que yo sea el bombero, dice Dios. ¿De verdad? Entonces inconscientemente yo apagaba las alarmas porque escuchaba a mi padre decir, ¿qué cuesta cerrar la boca y darle la razón a todo el mundo? ¿Qué cuesta? Todo nos cuesta. Nos cuesta la paz, nos cuesta la energía, nos cuesta dinero, todo nos cuesta. Pobrecito mi papá, que en su ignorancia académica pensaba que me estaba dando un gran proverbio. Pero me arruinó el creer eso gran parte de mi vida adulta. Yo siempre recuerdo cuando Juan Carlos Ortiz, pastor fundador de esta congregación, me acompaña a tener la entrevista con los Schuller, que eran quienes estaban a cargo de la Catedral de Cristal. Cuando me convocan para ser pastor, para que aplicara como pastor de la iglesia hispana de la Catedral, le dije, Juan Carlos, en el camino, en el campo, le digo, mire que yo no hablo inglés. Nada, dice, ni una papa, nada. Y no tengo estudios bíblicos formales. Nunca pastoreé en toda mi vida. Dice, pero aunque sea la escuelita dominical, fuiste de niño. Le digo, un par de veces. No tengo idea de lo que me van a preguntar. Y Ortiz me dice, yo tengo la solución, querido. Mientras que estábamos caminando, quédate callado y van a pensar que eres el indicado. No voy a hablar. Quedó que él iba a hablar. Entonces puse cara de sabio, ecuánime,
Y repetí 3 frases que iba cambiando según las caras, porque yo no entendía nada de lo que hablaban. Of course. Of course. Veía que la cosa era coloquial, está como que lindo que está el día, mucho sol. Of course. Me aprendí whatever. Cuando me decían vas a ganar tanto, whatever. Yo escuchaba 1000 y yo, whatever. Of course. Y sure. Cuando ya hablaban tema doctrinal, sure. Whatever. No entendía. Así es una entrevista yo. No entendía nada, pero el silencio, el hablar poco, les pareció a ellos conocimiento, sabiduría ancestral. Y lo poco que articulé con mi inglés kimosabi fue... Después pensé que me debí parecer al maestro Yoda de Star Wars. Dije yo, Crystal Cathedral, pastor, querer ser, aquí, hoy. Lo que dije. Pero como hablé poco, habrán pensado, es un excéntrico lingüístico, andá a saber. Pero pasé por sabio por no haber, capaz si hablaba, hoy no estaba acá. Entonces, Salomón dice en Proverbios 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 14:3 dice, de la boca del necio brota ignorancia. Los labios del sabio son su propia protección. ¿Se acuerdan? En labios cerrados no entran moscas, decían por ahí. Proverbios 12:27 añade, el que es entendido refrena sus palabras. Entonces, cuando nos toca enfrentar el conflicto, no significa que es una licencia para decir cosas desagradables e hirientes. Eso no es un confrontador de conflictos. Ese es un imbécil que va por la vida hiriendo gente, no refrenando las palabras y no dejando lugar a la menor duda de que no es sabio. Entonces, Proverbios 15:23 dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. O sea, uno tiene que aprender cómo dar la respuesta adecuada y después cuándo darla, en qué momento hablar y en qué momento callarse. Y se necesita un gran esfuerzo, pensar mucho para asegurarnos de decir lo correcto de la manera apropiada. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. No puede asesinar, puede ser un homicida emocional con lo que decimos. Y dice, quienes aman el fruto de la buena lengua comerá de ella, o sea, comerá de su fruto. Las palabras tienen un poder tremendo, pero uno tiene que asegurarse de usarlas con cuidado, quirúrgicamente. Algo que uno va aprendiendo, lamentablemente esto es como la juventud que se cura con el tiempo. Uno va aprendiendo a ser sabio con los años. Cuando uno está súper sabio ya se tiene que morir. Y me alegro haberte transmitido este mensaje hoy. Esencialmente porque yo he sentido que antes que termine el año tenemos que enfrentar ciertos conflictos. Y se trata como si tuviésemos que quitar un apósito de la piel. Hay que quitarlo rápido para que duela menos. Puede sonar esto desamorado, puede sonar como, ¿dónde queda el amor de Dios? Eso no está en juego. Por eso toqué todos los temas. Uno no deja de amar aunque haya discrepancias. Pero hay situaciones en la iglesia, yo sé que hay muchos ministros, líderes, que viven amargados porque están estirando una agonía anunciada. Y entonces, para que no se ofenda a alguien, le tienen que dar el micrófono, que eso es peor. Y aquel otro líder, si no predica una vez a la semana, dijo que se va y se retira con su familia y los diezmos y los 3 loquitos que lo siguen. Y al otro hay que darle que cante la alabanza, desafina como un gallo torturado. Pero hay que dejarlo que cante, porque es el hermano que donó los equipos. Y si no se va y se lleva los equipos, nos quedamos sin sonido.
¿Y el otro qué hace ahí que no sabe ni tocar la guitarra? Ah, ese es el hermano que el otro día pintó el techo y dijo que no le paguen, que él está contento con servir a Dios. Entonces le pagamos con la guitarra para que desafine. Y tenemos un montón de extorsionadores que te van extorsionando y dice, si no me das esto me voy. Déjalo que se manden mudar, pastor, que se vayan. Dale el ladrillo que puso y que se lo lleve. Nosotros buscamos excusas para seguir tolerando esas cosas, no porque amamos a la gente más que a Dios, porque a veces creemos que hay que convencer a Dios que ame a la gente tanto como la amamos nosotros. Señor, ámalos como yo lo amo. Si nosotros no fuimos a la cruz por nadie, no somos más buenos que Dios, te lo aseguro. Nos enfrentamos porque evitamos los conflictos y queremos mantener la paz en lugar de ser pacificadores. Entonces, para estas fiestas, hazte un favor. Regálate algo que no se puede comprar en tiendas. Así como yo a los 40 años me regalé el no, a los 50 me regalé la autenticidad, y más adelante, no digo a los 60 porque me falta, regálate algo que no te pueda regalar nadie, que no puedas encontrar alrededor de un árbol. Regálate el mirar a alguien a los ojos y dile, vamos, tengamos esa conversación difícil. Enfrentemos, caminemos, avancemos. Vamos a celebrar al Rey. ¡Aleluya! Una vez que recibes este mensaje y te pones de pie hasta en casa, aplaude fuerte, sí, llena el recinto diciendo, Señor, has hablado hoy con tus hijos, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¿Recibes esta palabra, sí o no? Toma valor. La gente exigimos claridad de nuestros gobernantes, de nuestros líderes. Es una súplica, diciendo, mira, ustedes ahora mismo implícitamente me suplican y dicen, mira, Dante, hay una docena de cosas que yo podría estar haciendo un domingo por la mañana, pero decidí ser parte de la iglesia de Cristo con mi familia. Levantamos nuestros hijos, desayunamos a las apuradas, manejamos hasta acá, tuvimos media hora buscando estacionamiento, nos sentamos todos trajeados, listo para que nos des una instrucción de Dios. ¡Pam! Por favor, sé claro, porque hasta congregarse es un hartazgo cuando uno hace todo el esfuerzo de ir hasta un edificio, sentarse y no hay claridad desde nuestros púlpitos. Cuando salimos de un servicio y alguien nos dice, ¿y qué predicó hoy el pastor? No estoy seguro. Divagó bastante, es que volvió cansado del año sabático. Y no tengo idea de lo que quiso enseñarnos. Recorrió media Biblia y la verdad que no sé. Y eso sucede en todos los órdenes de la vida. Entonces, estos años de liderazgo me han enseñado que a veces el conflicto se origina porque pocas veces hablamos claro. Después, claro, cortamos al amigo porque es un aprovechado, porque hoy es la mudanza, y mañana nos pide la camioneta, y mañana nos pide tal cosa, se acabó la amistad. Porque la primera vez nos fuimos como los gringos en ese sentido. Mirá, no te quiero ayudar un sábado, buscate otro. Capaz que me pides un riñón y el lunes te lo doy, pero el sábado no. Y damos miles de vueltas para decir algo y pretendemos que sea el otro quien se ubique y quien entienda qué intentamos decir o qué sentimos. Por eso me acostumbré a terminar las charlas diciendo, ¿está claro lo que acabo de decir? Cuando hablo con cualquiera, digo, ¿me expliqué bien? Y hasta no dudo de preguntar, ¿qué acabas de entender de lo que acabo de decirte? No uso el ¿me entendiste? Porque es insultar la inteligencia ajena. Pero en cambio uso el ¿me explico? Dando por sentado que en todo caso el burro que no sabe explicarse soy yo. Y si no me expliqué bien, vuelvo a articularlo en otras palabras. Pero a veces nos enojamos cuando alguien no nos entiende, cuando en realidad somos nosotros que no hablamos de manera clara. Y desde hace poco, luego de hablarlo, hasta lo ponemos por escrito aquí en River. Y a pesar de eso me quedo asombrado de la cantidad de veces que tenemos en River entre el personal de planta, entre los voluntarios, fallas en la comunicación.
Yo no la atribuyo a la ignorancia de los demás. No puedo decir acá la gente es dura de entender. Yo la atribuyo a que fui cableado de niño por mi padre para evitar los conflictos y por eso a veces no hablo lo suficientemente claro. ¿Vas a hacer esto? No te lo vamos a pagar. ¿Estás de acuerdo en hacerlo voluntariamente? Pero a veces damos tanta vuelta que el otro cree que va a cobrar, yo creo que no le voy a pagar, o viceversa, y se hacen unos conflictos. Y estoy trabajando todavía en eso, porque quien fue cableado para evitar los conflictos, no, esto no es como quien se cambia una camisa. Y he aprendido a otorgar el beneficio de la duda, que es otra forma sutil de enfrentar el conflicto. A veces alguien mete la pata a fondo y la gran tentación de alguien que acumula y acumula y acumula el día menos pensado, decimos, ¿pero qué estabas pensando? ¿Qué tenés en la cabeza además de esa neurona que en soledad se quiere suicidar? Eso es humillante y hace que la otra persona levante las defensas y conteste aún peor y se arma Nagasaki, Hiroshima. Hay gente aquí que tiene compañías, me lo ha dicho, no voy a mencionar nombres, pero me ha dicho, yo recibo esta palabra cuando hablé algo similar hace unos meses y me dijo, fui y en mi compañía tenía gente tóxica que aguantaba